Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi hija me despreció por no ser como sus suegros ricos, así que regalé todo mi dinero a otros familiares. Soy un hombre de 61 años que maneja una tienda de electrónica heredada de mi padre. El negocio ha estado yendo especialmente bien en los últimos años, aunque no se lo he contado a nadie porque quería que fuera una sorpresa. A pesar de esto, mantengo un estilo de vida sencillo, no por ser tacaño, sino porque me siento cómodo viviendo como una persona de clase media. Así me criaron y así me gusta vivir, lo cual contrasta mucho con la forma de ser de la familia política de mi hija. Solo tengo una hija de 35 años, y lamentablemente nuestra relación se ha deteriorado. Se casó hace un par de años con alguien de una familia adinerada que la ha cambiado mucho. Son personas presumidas y es evidente que no les agrado. Por eso no me relaciono mucho con ellos, ya que sé que no me quieren ahí. Esto ha resultado en que mi hija nos visite menos con mis nietos, debido a la tensión entre las familias. Cuando nos visita, constantemente intenta que cambie mi forma de vivir para que sea como sus suegros, lo que siempre termina en discusiones. Mi esposa suele intervenir para calmar las cosas, pero siempre queda un mal sabor de boca. La semana pasada tuvimos una pelea muy fuerte donde mi hija dijo cosas muy hirientes. Incluso mi esposa, que normalmente se mantiene neutral y evita involucrarse, tuvo que decirle a nuestra hija que se estaba pasando de la raya. Todo comenzó como siempre, con ella insistiendo en que me jubile porque tengo 61 años y sigo trabajando. Según ella, esto hace quedar mal a la familia porque parece que no puedo retirarme por falta de dinero. Le respondí directamente que no me importa lo que piensen los demás, especialmente personas superficiales que ni me interesan. Es el negocio de mi padre y lo manejaré mientras pueda, sin importar si alguien tiene un problema con eso. Esto enfureció a mi hija, quien empezó a decir que no podía soportar más la situación, especialmente cuando sus suegros siempre han sido tan buenos con ella, y hasta han prometido dejar una gran herencia para sus hijos. Me reclamó que yo estuviera insultando a estas personas que solo querían lo mejor para ella, llamándolos superficiales cuando no sabía todo lo que habían hecho por ella. Luego se burló diciendo que aunque quisiera, yo no podría hacer lo mismo por ella y mis nietos. Como yo había dejado claro que no me importaban sus opiniones, ella se aseguraría de que no me involucrara en la vida de sus hijos, y que solo sus suegros serían considerados abuelos. No paró ahí. Me llamó bueno para nada, y me dijo que se avergonzaba de tenerme como padre. Me echó en cara lo mucho que tuvo que esforzarse mientras crecía, mencionando que tuvo que trabajar en 2 empleos durante la universidad porque mi negocio estaba pasando por un mal momento, y que por eso no pudo rendir académicamente como esperaba, a pesar de su potencial. Me culpó por todos sus fracasos y dijo que pondría fin a esto porque yo era una vergüenza para ella. Me quedé sin palabras. No pude ni discutir porque estaba tan dolido que terminé llorando. En ese momento mi esposa intervino pidiéndole que se disculpara, pero a mi hija no le importó, y se fue sin mirar atrás. Al menos agradecí que mis nietos, que tienen menos de 10 años, no estuvieran presentes para ver y escuchar todo esto. Después de ese incidente, estuve muy afectado por varios días, pero luego decidí que todo lo que había estado ahorrando para ella y mis nietos lo distribuiría entre otros familiares. Ya que tenía a sus suegros para mantenerla, probablemente no necesitaría el dinero que había guardado. Empecé a contactar a mis otros nietos, los hijos de mis hermanos, porque aunque no sean mis nietos directos, quiero mucho a estos niños. No creo estar haciendo nada malo. No todos tienen suegros ricos que los mantengan de por vida, así que pensé en dejar algo a la parte de mi familia que realmente me necesita, y no se avergüenza de mí. Mis hermanos, sobrinos, sobrinas y sus parejas han estado muy agradecidos, y eso me hace sentir muy bien. De alguna manera, la noticia llegó a oídos de mi hija. Me llamó ayer completamente alterada. Al principio solo confirmó lo que ya sabía, y cuando le dije que efectivamente había estado repartiendo mucho dinero al resto de la familia, se volvió loca. Me reclamó que cómo era posible que yo tuviera tanto dinero y nunca se lo hubiera dicho. Le expliqué entonces mi plan original. Había estado ahorrando ese dinero durante años para sorprenderla más adelante, dejándoselo a ella y a los niños. Pero como ahora sabía que tenía a sus suegros respaldándola, pensé que ya no lo necesitaría. Entonces empezó a disculparse diciendo que se había excedido ese día, pero yo estaba tan dolido por su comportamiento que ni le respondí, simplemente colgué y la bloqueé. Desde entonces, no ha dejado de llamar a mi esposa intentando hablar conmigo y disculparse. Incluso trata de hacerme sentir culpable diciendo que la sangre es la sangre, y que mis nietos biológicos estarán muy molestos cuando se enteren de lo sucedido recientemente. Pero pienso que para cuando eso pase, yo probablemente ya no estaré aquí, así que realmente no me afecta. Mi esposa cree que aunque no le dé el dinero, debería hacer las paces con ella ahora. Yo no lo veo así, pero ella piensa que estoy arruinando nuestras posibilidades de estar presentes en la vida de nuestros nietos por quedar atrapado en esta guerra de orgullos con mi hija, y que debería perdonarla. Entiendo su punto de vista, pero me lastimó mucho lo que mi hija dijo, así que no quiero ceder,
aunque me siento mal por ello porque siento que estoy siendo mezquino. ¿Estoy haciendo mal al regalar la herencia que había planeado guardar para mi hija y mis nietos? Actualización 1. Quiero agradecer a todos por sus comentarios de apoyo. He hablado con mi esposa, y le he confirmado que mantendré mi decisión. Las palabras de mi hija me hirieron profundamente, y no creo estar equivocado en lo que estoy haciendo. Como ella misma mencionó, tiene el respaldo económico de sus suegros, además de que tanto ella como su esposo tienen buenos ingresos. No entiendo por qué necesitaría mi ayuda financiera adicional, especialmente después de haberme insultado de esa manera. Me parece ilógico que espere mi perdón tan fácilmente. Respecto al dinero, había estado guardando aproximadamente el 20% de mis ingresos mensuales en los últimos años, desde que el negocio comenzó a mejorar. No llevaba una cuenta exacta de cuánto había acumulado, simplemente ahorraba sin pensarlo demasiado. Gran parte de esta decisión se relacionaba con lo que mi hija había dicho sobre que yo no pude mantenerla durante su época universitaria. Me sentí muy mal por eso, aunque en ese momento le enviaba todo el dinero que podía. Desafortunadamente, debido a algunas malas inversiones y la situación económica general, mi negocio estaba sufriendo grandes pérdidas en ese entonces. Vivía de un sueldo a otro, y tenía que pensar también en mis empleados. Algunos meses incluso pagaba los sueldos de mi propio bolsillo porque no había otra opción, y sé que mi hija también sufrió por nuestra situación financiera. Soy consciente de que pasó por muchas dificultades al tener que trabajar en 2 empleos para pagar su matrícula, y aún así tuvo que pedir un préstamo estudiantil porque no podíamos mantenernos al día. Por supuesto que me sentía mal por ello, y ella se aseguraba de recordármelo. Me echaba en cara mis fracasos con frecuencia, y a veces incluso me avergonzaba públicamente por esto. Por eso, una gran parte de la razón por la que había estado ahorrando dinero para ella y mis nietos, era para compensar de alguna manera lo sucedido en el pasado. Pero ahora realmente no siento que sea necesario, ya que creo que he sufrido y pagado lo suficiente. Quizás no económicamente, pero he pagado con mi paz mental y mi dignidad. En los últimos años, aunque ella se fue distanciando cada vez más de nosotros después de conocer a su actual esposo y relacionarse con su familia, hice todo lo posible por mantener el contacto. Me disculpaba después de cada discusión, trataba de compensarla incluso por pequeños desacuerdos, e intentaba ser parte de su vida tragándome mi orgullo constantemente, sin importar cómo me tratara. Pero no puedo seguir así toda mi vida. Estoy envejeciendo y a veces siento que los hijos realmente no entienden por lo que hacen pasar a sus padres. Mi hija no lo entiende, y creo que tampoco le importa, porque si fuera así, se habría comunicado conmigo antes de que las cosas se salieran de control, y no lo hizo. Me lastimó, y ni siquiera se molestó en contactarme hasta que se enteró de que estaba dando grandes cantidades de dinero a otros familiares. Eso fue lo que se necesitó para que se acercara a su padre e intentara hacer las paces. Si eso no hubiera sucedido, dudo mucho que estaría tratando de comunicarse conmigo o disculparse, y eso es lo que más duele. No me alegra apartarla de mi vida o saber que probablemente no veré a mis nietos en mucho tiempo si depende de ella, pero es necesario. No puede faltarnos el respeto constantemente a mí y a mi esposa, tratarnos como si no valiéramos nada y luego esperar que sigamos ahí para ella. Le he explicado a mi esposa que entiendo que se sienta herida, yo también lo estoy, pero ahora es más importante que nos mantengamos firmes. Hemos discutido mucho por esto en los últimos días, pero ahora ella ha optado por guardar silencio. En el fondo sé que entiende por qué estoy haciendo esto, y, aunque discuta conmigo, también ha dejado de responder a nuestra hija, así que sé que de alguna manera está de mi lado y estoy muy agradecido por su apoyo. Todo el dinero que había estado guardando durante los últimos años llegó a ser una cantidad considerable. Ya he entregado aproximadamente el 30% a mis otros nietos, y planeo reinvertir el resto en mi negocio, mientras destino una parte para el uso personal mío y de mi esposa. Como mencioné, nos gusta vivir de manera modesta, a ambos. No somos extravagantes en nuestro estilo de vida, pero creo que ya es momento de relajarnos un poco con los gastos. Desde aquella época difícil cuando nuestra hija estaba en la universidad, ambos nos volvimos extremadamente cautelosos con el dinero y el ahorro para el futuro, pero creo que en algún punto dejamos de disfrutar por miedo a gastar todos nuestros ahorros y volver a preocuparnos por las finanzas como entonces. Aunque nunca fuimos irresponsables con el dinero, simplemente no queríamos volver a pasar por esos momentos difíciles, así que debo admitir que ambos hemos estado algo obsesionados con el ahorro. Pensándolo bien, aparte del dinero gastado en nuestra hija o nuestros nietos, como comprarles algunos regalos caros ocasionalmente, apenas hemos tenido gastos significativos propios. Ahora, sin embargo, creo que es momento de disfrutar un poco, y para eso incluso he comenzado a planear unas vacaciones a un lugar exótico en un par de semanas. Será una sorpresa para mi esposa, y estoy seguro de que, sin importar lo molesta que esté conmigo ahora, eventualmente me perdonará, especialmente cuando le cuente lo que tengo planeado para ella, así que realmente espero con ansias ese momento.
En fin, eso es todo por ahora. Muchas gracias por leer y ser tan amables conmigo, significa mucho para mí. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde que mi esposa y yo empezamos a ignorar a nuestra hija, y en los últimos días, ella también había dejado de intentar contactar a mi esposa. Parecía que se estaba rindiendo y pensé que era lo mejor porque mi esposa y yo hemos conversado extensamente sobre la situación actual. He podido explicarle mi punto de vista y ella lo entiende. También se disculpó por haberse molestado conmigo, aunque yo comprendía su posición, así que lo resolvimos y las cosas han ido mejor porque después de que cesaron los mensajes y las llamadas, mi esposa también comenzó a sentirse menos culpable. Sin embargo, hoy ocurrieron ciertas cosas y ninguno de nosotros sabe cómo sentirse al respecto. Como era fin de semana, estábamos en casa planeando nuestras vacaciones para el próximo mes, cuando en la tarde sonó el timbre y al mirar, encontramos a mi hija y nuestros nietos en la puerta. Como pueden imaginar, esta era una situación muy delicada porque si hubiera sido solo mi hija, no habría dudado en ignorarla, pero desafortunadamente venía con los niños. No importa cuán molesto esté con mi hija, nunca podré ser indiferente con ellos y tampoco quiero serlo. Abrí la puerta inmediatamente, dejé entrar a los niños, y estaban realmente felices de vernos porque hacía mucho que no nos visitaban, así que tanto mi esposa como yo casi lloramos, pero tenía asuntos pendientes con mi hija. Así que pedí a mi esposa que llevara a los niños a otra habitación, para poder hablar en privado con mi hija. Ya que no quería que hubiera ningún drama frente a los nietos. Una vez que estuvieron en la otra habitación, confronté a mi hija sobre sus intenciones, porque estaba bastante seguro de que estaba usando a sus hijos para hablar conmigo, sabiendo que no podría ignorarlos, pero ella lo negó, diciendo que solo los trajo porque nos extrañaban mucho, y seguían pidiendo vernos. Me aseguró que no es el tipo de madre que usaría a sus hijos para algo así, que no es tan cruel y que el hecho de que yo pensara así de ella, era muy desalentador porque, como su padre, debería conocer qué tipo de persona es. Por un momento me sentí mal por mi acusación porque, después de todo, ella también es madre, y si yo estuviera en su lugar, probablemente no me gustaría ser acusado de algo así, especialmente si esa no era realmente mi intención. Estaba a punto de disculparme, pero entonces recordé lo sucedido, y me di cuenta de que era natural que tuviera mis dudas, así que no me disculpé, solo le dije que me sentía escéptico sobre sus acciones, porque recordaba que me había contactado para disculparse por su comportamiento solo cuando supo que estaba dando su herencia a otros. Le dije que después de algo así, tenía derecho a sospechar de ella, pero no pareció afectarle mi comentario. Simplemente respondió que estaba allí porque los niños querían vernos, y que aparte de eso, no tenía mucho que decirnos porque ya habíamos arruinado nuestra relación hasta un punto sin retorno. Mencionó que había hablado con su esposo y sus suegros, y que todos piensan que soy muy mezquino, y que eso es todo lo que le importa, que al menos las personas que realmente la aman están de su lado en esto. Tenía muchas cosas que decir sobre su esposo y sus suegros, pero me contuve porque realmente no quería iniciar una pelea con ella, especialmente con los niños cerca. Sin embargo, ella siguió provocándome, diciendo que tanto mi esposa como yo le habíamos fallado como padres, y que a estas alturas de su vida no tenía interés en reconstruir nuestra relación. Dijo que lo había intentado y se había disculpado cuando se dio cuenta de lo herido que había estado, que incluso había comenzado a dar su herencia, pero luego se dio cuenta de que ya tenía a sus suegros con quienes contar, así que realmente no nos necesitaba más, y era más feliz sin nosotros. Luego soltó algo impactante. Me dijo que esta sería una de las últimas veces que traería a sus hijos a vernos porque estaba tratando de acostumbrarlos a estar lejos de nosotros. Explicó que la única razón por la que había cedido hoy era porque estaban suplicando y haciendo berrinches, así que tuvo que permitirles al menos reunirse con nosotros una última vez en circunstancias normales. Las cosas cambiarían después de esto. Si queríamos verlos tendríamos que contactarlos y acordar encontrarnos en otro lugar, y ella ya no traería a los niños personalmente. Haría que su esposo o la niñera los llevara para las visitas. Dijo que simplemente no quería vernos más, pero no podía impedir que sus hijos lo hicieran y no creía que fuera justo tampoco, aunque una vez que fueran lo suficientemente mayores, les contaría la verdad sobre nosotros y entonces les permitiría decidir si querían vernos por su cuenta. Me quedé sin palabras, así que simplemente guardé silencio, y unos minutos después fui a la otra habitación para poder jugar con mis nietos y distraerme de todo lo que había dicho. Aproximadamente una hora después, cuando se fue con los niños, le conté todo a mi esposa y ambos terminamos llorando. No porque de repente quisiéramos perdonar a nuestra hija, sino porque las cosas han llegado a un punto donde la situación es tan mala, que ella ni siquiera quiere dejarnos ver a los nietos en casa nunca más. Es difícil imaginar tener que encontrarnos con los nietos en restaurantes y cafeterías, y encima está el hecho de que ella no los traerá, sino que enviará a su esposo o la niñera, lo cual también es bastante insultante. Pero al final, esto es lo que iba a pasar de todos modos, era inevitable y simplemente lo aceptamos porque no tenemos otra opción.
De hecho, nos consideramos afortunados de que al menos dijo que aún podríamos ver a nuestros nietos, aunque no creo que fuera por consideración hacia nosotros. Y sí, en unos años podría decirles cosas sobre nosotros, y podrían elegir no vernos más, pero hasta entonces aprovecharemos al máximo el tiempo que tengamos con ellos. Si algo sé sobre los niños, es que son curiosos, y estoy bastante seguro de que incluso si ella les dice cosas negativas sobre nosotros ahora, igual tratarán de descubrir la verdad por sí mismos, así que me siento tranquilo en ese aspecto al menos. Mis nietos no van a creer ciegamente lo que sea que su madre les diga sobre nosotros. En resumen, aunque mi esposa y yo tenemos sentimientos encontrados sobre lo que sucedió hoy y todo lo que ella dijo, mantendremos nuestra posición. No tenemos que perdonarla si no queremos y estamos dispuestos a aceptar las consecuencias de eso. Por supuesto que será difícil y veremos a nuestros nietos con menos frecuencia y en circunstancias diferentes, pero al menos todavía podemos verlos. Así que esa es una luz de esperanza en toda esta situación, y es a lo que nos aferramos. Aparte de eso, seguimos planeando ir de vacaciones el próximo mes, y me alegro de que lo hagamos porque creo que después de todo lo ocurrido, realmente necesitamos algo de distracción para desahogarnos. Como siempre, gracias por leer. Actualización 3. Han pasado 4 semanas desde mi última actualización, y actualmente mi esposa y yo estamos de vacaciones en Grecia. Al principio pensábamos hacer algo más económico y cercano, pero cuando nos dimos cuenta de que hacía muchísimo tiempo que no tomábamos unas verdaderas vacaciones, decidimos hacer algo grande. Lo estamos pasando muy bien, llevamos 3 días aquí y nos quedan 4 más, pero parece que el hecho de que nos estemos divirtiendo no le agrada a la nueva familia de mi hija. Hace unas horas recibí una llamada desde el número de mi yerno. No había bloqueado su número porque rara vez me contacta y pensé que si lo hacía sería por una emergencia. Cuando llamó, eso es exactamente lo que imaginé, que quizás había ocurrido algo grave o alguna emergencia médica. Mi esposa y yo contestamos de inmediato, pero sorprendentemente eran sus padres los que estaban al teléfono, y empezaron a cuestionarnos sobre dónde estábamos, por qué no habíamos contactado a nuestra hija para ver a los nietos durante las últimas semanas y cosas similares. Les informé que estábamos en Grecia, y que no nos habíamos comunicado con mi hija porque habíamos estado ocupados. Estábamos por colgar después de eso, ya que evidentemente no tenían nada importante que decir, pero entonces comenzaron a criticarnos y avergonzarnos por irnos de vacaciones, especialmente cuando nuestra familia estaba atravesando un momento tan difícil. Nos dijeron que habíamos fallado completamente como padres, ya que claramente no nos importaba nada de lo que ella estaba pasando, porque según ellos, había estado muy afectada durante las últimas semanas, y ni siquiera nos habíamos molestado en ver cómo se encontraba. Estaban por continuar, pero francamente no me importaba, así que simplemente les colgué y bloqueé el número. Me pareció extremadamente molesto que siguieran presentando a mi hija como la víctima de la situación, pero desde mi punto de vista, ella inició todo esto cuando dijo que ya no nos consideraba los abuelos de sus hijos, y todavía recuerdo cada palabra hiriente que me dijo durante aquella primera pelea que desencadenó todo esto. Después de eso, ¿por qué alguien que se respeta a sí mismo la perdonaría, especialmente cuando ni siquiera fue sincera en su disculpa? Solo se comunicó conmigo para disculparse por el dinero que iba a perder, nada más. Pero a pesar de todo, ella sigue siendo la víctima de la situación, y yo sigo siendo el villano. Bien, que así sea. No me arrepiento de nada y, a estas alturas, mi esposa tampoco, porque durante toda nuestra vida siempre nos esforzamos por ser buenos padres incluso en las circunstancias más difíciles. Pero si a ella no le importa eso, entonces creo que esto se acabó. Ya no es una niña, no le debemos nada más, y ella tampoco a nosotros, como ha dejado muy claro. Actualización 4. Hola, regresamos de nuestras vacaciones hace un par de días, y hoy decidimos llamar a nuestra hija para hablar con ella porque no nos pareció correcto lo que se nos dijo mientras estábamos de vacaciones. Lo que está pasando entre nosotros es un asunto personal, y no creo que sus suegros sean lo suficientemente cercanos a nosotros como para estar opinando sobre nada, aunque sean cercanos a ella. Mi esposa la llamó, y le explicó que no apreciamos esa llamada telefónica de sus suegros, y que, de ahora en adelante, si quiere que los nietos puedan vernos, ella tendrá que llamarnos, venir a nuestra casa, dejarlos, y podemos manejarlo de esa manera. Pero no vamos a seguir sus reglas porque, al final del día, ella fue quien nos insultó primero, y me humilló completamente. Ya hemos tenido suficiente de eso, pero sí nos importan nuestros nietos, por lo que todavía estamos dispuestos a verlos. Ella no dijo mucho. Pensé que iba a discutir con nosotros, pero simplemente respondió que estaba de acuerdo con eso, pero que solo dejaría a los niños si ellos pedían vernos. De lo contrario, si nosotros pedíamos verlos, tendríamos que hacer nuestros propios arreglos. Eso nos pareció justo y sabemos que solo mantenemos el contacto por el bien de los nietos, porque realmente me aman a mí y a mi esposa y nosotros los amamos a ellos también. Así que por eso todavía tendremos que comunicarnos entre nosotros, pero fuera de eso,
Hemos terminado y estoy agradecido por ello.